empezar esta plática, pues debemos conocer ciertos factores que ocurren durante el embarazo. Dentro de estos factores pues, están los aspectos fisiológicos y la prescripción, que siempre nos vamos a encontrar con el hierro y ácido fólico. Tenemos un hábito, costumbre o institucionalmente, me atrevo a decirlo, donde siempre vamos a encontrar a la paciente que se le prescribe hierro y ácido fólico desde que empieza el embarazo y durante el embarazo. Pero ¿qué tan importante es que solo demos hierro y no agreguemos algo más? ¿O cuál es su importancia? Pero para esto, pues debemos empezar primero con los aspectos fisiológicos del embarazo. Dentro de algunos, recordemos a nivel circulatorio y hemodinámico lo que pasa en el embarazo. Recordemos que una paciente no embarazada normalmente tiene alrededor de 5 litros circulando en sangre. Y una vez establecido el embarazo, este flujo va a aumentar en un promedio hasta 8 litros de sangre durante el embarazo y obviamente por el feto, por la placenta, la circulación fetoplacentaria y el volumen que tiene que circular para poder llevar nutrientes hacia lo que es el feto, ¿sí? Y va a haber incluso una anemia dilucional, si se acuerdan de ello, que ocurre principalmente en el primer trimestre, donde vamos a encontrar que los niveles de hemoglobina y hematócrito pues bajan considerablemente cuando nuestros valores son de 2 a 16 gramos por decilitro en promedio, sabemos que van a bajar por debajo de 12 miligramos por decilitro. ¿Sí? Y esto pues hay que suplementarlo con hierro y ácido fólico previo al embarazo y vamos a encontrar valores de referencia que incluso tenemos que tomar mucho en cuenta esto. Para poder envolver la chorrícola. Gracias. Y recordemos que entonces esa disminución de volumen pues nos va a hacer una disminución que nos puede sugerir que hay una anemia del embarazo y nosotros darle todavía un aporte extra de hierro y ácido fólico a la paciente. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y siempre tener en mente esto. Para cualquier paciente embarazada, tanto en el primer trimestre como en el segundo, en el tercero, los valores normales de hemoglobina son igual o mayor a 11 miligramos por decilitro y no debemos considerarla anemia, ya sea en el primero, segundo o tercer semestre del embarazo según la COC 2008. Pero tener en cuenta que no necesariamente digamos, tiene 11, y no es anemia porque me dijeron, sí, efectivamente, pero tenemos que tener en cuenta que más adelante va a haber algunos cambios que son en el parto y en la cesárea, por lo que tenemos que tener en cuenta que tampoco tenemos que tener estos valores tan bajos, porque si no, no vamos a prever las pérdidas sanguíneas que ocurren en el posparto y en la cesárea. También tenemos que tener en cuenta que si nosotros también encontramos a pacientes con niveles de hemoglobina alrededor de 11 en el primer trimestre o segundo y más tercer trimestre, cuando agreguemos a un aporte extra de hierro o ácido fólico, tener en cuenta los efectos secundarios que pueden tener, que es la dispepsia, el reflujo, el sabor a metal en la boca, pero que no ocasionaría ningún daño como tal, ¿sí? Entonces, el aporte de hierro pues nos va a permitir que prevamos lo que es pérdidas sanguíneas posparto, poscesárea, y al igual que ayudemos en la formación del sistema sanguíneo del feto y que también se prevenga lo que es el bajo peso al nacer y parto preterno. Lo mismo ocurre con el ácido fólico, que nos va a ayudar a prevenir los defectos del tubo neural, que ya lo sabemos, ¿sí? Que son todos estos: anencefalia, espina bífida, meningocele, mielomeningocele, prevención del labio paladar hendido y malformaciones cardíacas. Así como fomentar la eritropoiesis en lo que es el feto. Así que nada podrá destruir el mundial entre el cancho y yo. ¿Cuáles serían los requerimientos de hierro y ácido fólico? De manera general, pues lo sabemos, que estos se deben de suplementar o prescribir de preferencia 3 meses antes del embarazo para tener concentraciones óptimas una vez que haya la gestación. Obviamente durante el embarazo, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, y sobre todo en la lactancia también. Las dosis que se recomiendan
de hierro, antes del embarazo 27 miligramos, durante el embarazo 30 miligramos, pero realmente no hay una diferencia, esto lo indica la COC, pero en la lactancia debe subir hasta 60 miligramos al día, ¿sí? Pre, durante y post respectivamente. Sabemos que esto lo vamos a encontrar en carnes rojas, verduras, leguminosas principalmente, o a través de los suplementos de vitaminas. El ácido fólico, la dosis que se recomienda es de 400 microgramos, que equivale a 0.4 miligramos al día. ¿Sí? Y sabemos que los vamos a encontrar igual en verduras verdes, leguminosas y algunos cereales enriquecidos. Pero ¿son suficientes el hierro y el ácido fólico en el embarazo? Y eso es a lo que me refería al principio, que normalmente siempre vamos a encontrar a pacientes que están con hierro y ácido fólico y no agregan ninguna otra vitamina. Recordemos que la salud del feto y la madre va a depender de que reciban la cantidad adecuada de vitaminas, minerales y omegas esenciales, por lo que se debe asegurar su aporte suficiente. No basta una dieta balanceada, y eso va a depender del nivel socioeconómico de cada paciente, y ustedes mejor que nadie lo saben, ¿sí? Por lo tanto, tampoco comer por dos, ya que los requerimientos necesarios están aumentados en este periodo. Y el comer por dos no significa que tenga una buena alimentación, es una creencia popular. Que obviamente pues va a depender de la calidad del alimento que se aporte durante el embarazo. Es la calidad y la cantidad, ¿sí? Entonces, no solo el hierro y el ácido fólico es suficiente para tener un buen desarrollo y crecimiento del feto, que es lo que vamos a ver a continuación. Para eso, y hablar de los ácidos grasos, debemos empezar con las bases de lo que son los ácidos grasos. Si recordemos, estos ácidos grasos son, de forma conceptual, biomoléculas formadas de cadenas lineales de átomos de carbono e hidrógeno. Aquí los podemos tener, de carbono e hidrógeno, que son estos de aquí abajo, con diferente longitud, de acuerdo al número de carbono. ¿Sí? Con diferentes longitud de acuerdo al número de carbonos. Y que obviamente van a tener en un extremo un grupo carboxilo y un grupo metilo. Aquí viene la importancia, no solo quedarnos con un concepto aburrido, que es bioquímicamente hablando, para que nosotros sepamos qué es y por qué son, ¿sí? Recordemos, pues, que estos ácidos grasos, una vez ingeridos, absorbidos en el intestino, son metabolizados en el hígado y de ahí se distribuyen hacia las células, formando parte de los fosfolípidos y fosfolípidos que constituyen la capa de todas las membranas celulares. ¿Sí? Aquí tenemos lo que son la bicapa de células de la pared celular, perdón, y donde tenemos todo lo que son los fosfolípidos, glicolípidos y los ácidos grasos que se encuentran entre ellos, ¿sí? Donde forman parte de los eritrocitos, de los glóbulos blancos y de las demás células del organismo, que van a tener la importancia de que obviamente van a crear sustancias que van a favorecer muchos cambios bioquímicos o citoprotectoras o prevención de algunas situaciones, de algunas enfermedades en el embarazo, que ahorita vamos a ver. Para eso, una vez que ya sabemos qué son los ácidos grasos, también tenemos que saber de dónde, qué son o cómo vienen o cómo se van a clasificar para que entendamos la importancia de por qué son omega 6, 3 o 9. Una vez teniendo los ácidos grasos, sabemos que estos se clasifican en saturados e insaturados. Saturados que no tienen ningún enlace doble, ¿sí? Como este que está aquí de ejemplo. Los insaturados son los que tienen enlaces dobles en su cadena de carbonos y hidrógenos. Pero estos a su vez se dividen en monoinsaturados, que solo tienen un enlace, como el oleico, que es un omega 9, y los poliinsaturados, que tienen dos o más enlaces, ¿sí? Y de ahí pues vamos a encontrar algunos ácidos grasos, como los omega 6, que es el linoleico, el ácido araquidónico, que muchas veces lo hemos escuchado más en procesos inflamatorios, y acuérdense de esto porque este es el punto álgico junto con el EPA y el DHA del tema de la importancia de los omegas.
Y tenemos los omegas 3, que son el alfa-linoleico, el EPA y el DHA, que mucho lo hemos escuchado en publicidad y anuncios. Entonces, poliinsaturados 2 o más enlaces. Y aquí tenemos los ejemplos también, que son el EPA, el DHA, el ácido linoleico y el araquidónico. Bueno, ¿y esto a mí de qué me sirve? Saberlo. ¿Por qué? Porque ya ves, teniendo esta base, vamos a seguir su clasificación para saber por qué son omegas 3, por qué son omega 6 y para qué me sirve saberlo. Bueno, empezamos a partir de la nomenclatura. Sabemos que hay un grupo carboxilo, sabemos que hay un grupo metilo, y estos se van a numerar de acuerdo al número de carbones a partir del grupo carboxilo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No importa el número que tenga, se van a seguir numerando 20 carbonos, 18 carbonos, 22 y así sucesivamente dependiendo. Y a la cadena, a las uniones de los enlaces, se les va a dar una letra del alfabeto griego a partir del grupo carboxilo, del segundo enlace, a partir del segundo enlace, perdón, del grupo carboxilo, y se les va a dar una letra a cada unión. Alfa, beta, gamma, eta, teta y así sucesivamente. No importa el número de carbonos que tenga. Al final, el último carbono que tenga, así tenga 20, así tenga 18 carbonos, tenga 22 carbonos, el último siempre va a ser un omega. Siempre va a ser un omega. Y aquí la importancia, omega. ¿Y por qué son 3 y por qué son 6? Entonces, ahora al revés, de este último omega, a partir de que se encuentre el primer doble enlace, es el número que se le va a dar. Si aquí tenemos 1, 2, 3. Este es un omega 3, mejor conocido, de acuerdo a los 20 carbonos, EPA. Y obviamente que tiene 5 enlaces, esto significa 20 carbonos con 5 enlaces, 1, 2, 3, 4, 5. Pero su importancia radica en esta parte, que es un omega 3 porque su primer doble enlace aparece en el tercer carbono a partir del último enlace, que es el grupo metilo. Por ejemplo, aquí tenemos también el DHA, del que vamos a hablar. 1, 2, 3. Aquí es su primer enlace, aquí se encuentra y por eso es un omega 3. Lo mismo ocurre con los omega 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y su primer enlace se encuentra aquí, en el carbono 6. Por eso es un omega 6. Y así vamos a encontrar el omega 9, el omega 3, 6 y 9. Eso es simplemente para saber por qué son omegas. Pero ni más potentes ni menos potentes, un 3, un 6, un 9. ¿Por qué? Porque al final no es que, ay, ¿por qué vamos a prescribir omegas 3? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 9 en las embarazadas? Ahorita lo vamos a ver. ¿O por qué son los 3 y por qué no vienen todos juntos? ¿Por qué? Porque cada uno tiene funciones específicas y algunas veces son compartidas. Pero el que sean 3, o el que sean 6, o el que sean 9, no los hacen más potentes ni menos potentes. Para eso, ahora vamos a la parte del metabolismo. Una vez que son ingeridos estos ácidos grasos, ya sean omega 6 o omega 3, y lo vamos a encontrar principalmente en nuestra dieta, como aceites vegetales de linaza, canola, girasol, todos esos, semillas, almendras, nueces, cacahuates, otros, y los vamos a encontrar, y es como lo vamos a ingerir en nuestra dieta. Dependiendo la vía que sigan, los omega 6, en nuestra dieta podemos adquirir lo que es el ácido linoleico, que es un omega 6, y el ácido alfa-linolénico, que es un omega 3. Una vez metabolizadas, estos ácidos grasos que se obtienen a través de la ciclooxigenasa y lipoxigenasa, empieza a haber empieza a haber enzimas de la desaturasa elongasa que los van convirtiendo gradualmente hacia el producto o ácido graso que vamos a utilizar. Sabemos que a partir del ácido linoleico, que es el omega 6, desaturasas, elongasas, desaturasas, va a formar el ácido araquidónico que muchos ya conocemos, que participa en procesos inflamatorios, dolor,
inflamación, agregación plaquetaria, vasoconstricción, etc. Y el alfa-linolénico va a formar igual ácido eicosapantenoico, que es el EPA, ¿sí? Pero igual si seguimos en la vía del metabolismo, pues van a terminar formando DHA, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Pero, ¿de qué me sirve esto? Recordar que por sí solo la dieta, a partir del EPA, solo me va a formar un 21%, ¿sí? Y si sigue la producción de DHA, esta me va a formar solo, a partir de la dieta, un 9%. Son concentraciones muy bajas, ¿sí? En nuestra dieta. ¿Por qué? Porque son ácidos grasos esenciales. ¿Y qué son los ácidos grasos esenciales? Son ácidos que nosotros no llegamos a producir en nuestro organismo. Por lo tanto, dependemos de un aporte de la dieta, un aporte externo, ¿sí? Y si esto lo traspolamos hacia una embarazada, pues vamos a saber que estas enzimas de elongación, que normalmente nos llegan a producir un 21% de EPA y un 9% de DHA, a nivel del feto, sus enzimas en el feto, las enzimas de elongación y de saturación para ácidos grasos de poliinsaturados de cadena larga, pues los vamos a encontrar precoces en el hígado fetal, con concentración y baja actividad también, pero las concentraciones van a depender de la ingesta materna y que obviamente pues esto se va a hacer a través del transporte placentario. Por eso es muy importante suplementar a las pacientes con EPA y DHA, ¿sí? Por esta razón y por esta. La dieta, que es muy baja, y las enzimas de baja actividad o precoces en el hígado fetal. Por lo tanto, ahora, en la bioconversión de estos metabolitos, sabemos que una vez que se lleguen o se tenga que utilizar el ácido araquidónico o el EPA, a partir de la dieta o como del aporte que tenga, estos fosfolípidos se van a romper o se van a metabolizar de las células a partir de lo que son las ciclooxigenasas, que es COX-1, COX-2, o las lipoxigenasas. Y dependiendo la vía que tome el ácido araquidónico y el EPA, que es pues van a formar ciertas sustancias que ya muchos conocemos, que son las prostaglandinas, las prostaciclinas, los tromboxanos y los leucotrienos, ¿sí? ¿Y qué función o de qué importancia tiene esto para el embarazo o cualquier situación que vamos a ver también a mencionar en forma general más adelante? Pues que dependiendo el lugar donde se llegue a utilizar a nivel de plaquetas, si tomamos la vía del ácido araquidónico, pues van a formar sustancias proinflamatorias, que ya lo sabemos, tromboxano A2, que van a producir esta agregación plaquetaria, vasoconstricción. A nivel de plaquetas, el EPA va a inhibir estas sustancias inflamatorias, donde va a producir tromboxano A3, donde va a disminuir la agregación plaquetaria, puede haber mayor flujo circulatorio o menor vasoconstricción. A nivel de células endoteliales podemos encontrar que el ácido araquidónico va a producir vasodilatación, agregación plaquetaria, y el EPA puede producir prostaciclina I3, que puede favorecer la vasodilatación y la antiagregación plaquetaria, y a nivel de leucocitos, lo que son niveles de sustancias proinflamatorias, adhesión celular, y el EPA, pues obviamente todo el efecto antiinflamatorio y no quimiotaxis, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a llegar a producir el uso de EPA y DHA, sustancias principalmente proinflamatorias o reguladoras en el sistema inmunológico o cardioprotectores. Esto es lo que ocurre a nivel celular. Entonces, ¿su importancia cuál va a ser? La importancia de estos, del EPA y DHA, es que, como ya lo mencionamos, son ácidos grasos esenciales que nosotros no tenemos y que no producimos y que tenemos que tomar un suplemento para poder tenerlos. Va a haber funciones citoprotectoras y efectos antiinflamatorios, como se los mencioné, produciendo estas sustancias que son prostaglandina I3, prostaglandina E3, leucotrieno B5 y tromboxanos, bloqueando
lo que son los agentes inflamatorios, que siempre vamos a tomar a partir del ácido araquidónico, como son la prostaglandina E2, los neuroproteínos B4, C4, D4, los tromboxanos, el A2, las interleucinas que participan en el proceso inmunológico de 1, 6, 8 y el famoso tumor necrosis factor alfa. Y que obviamente van a condicionar a que haya dolor, inflamación, vasoconstricción, coágulos y daño celular. Prácticamente la ingesta de lo que son estas sustancias, esta EPA y DHA, van a ofrecer un mecanismo de equilibrio, un mecanismo regulador para evitar las altas concentraciones de estas sustancias proinflamatorias y más en el embarazo. Porque como lo sabemos, ocurren muchos cambios inmunológicos, muchos cambios inflamatorios que son regulados y precisamente uno de los mecanismos que regula este equilibrio es las concentraciones de EPA y DHA. Por lo tanto, una ingesta aumentada de EPA y DHA aumenta su concentración en las membranas celulares, ¿sí? Leucocitos como los monocitos, los macrófagos, los linfocitos, los eritrocitos y las demás células del organismo. Y va a disminuir la concentración de ácido araquidónico, que es un agente, una sustancia proinflamatoria en sus productos finales. ¿Sí? Entonces, esta es la importancia del por qué tenemos que tomar EPA y DHA. No es tanto que digamos, es que es malo el ácido araquidónico. No, también recordar que al final es una respuesta normal de nuestro organismo responder a un proceso de dolor, un proceso de inflamatorio. Pero en el embarazo va a tener otra finalidad, sus concentraciones altas. También dentro de las funciones de estos omegas 3, pues nos van a servir como cardioprotectores. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a inhibir la síntesis de triglicéridos, de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad y la formación de aterosclerosis. Esto es lo que hacen el EPA y el DHA. Así como también la disminución de la presión arterial. Si recordamos qué es lo que hace estos ácidos grasos, pues van a producir la prostaglandina I3, que es regularmente para poder producir vasoconstricción, y no nos olvidemos del óxido nítrico. Asimismo, esta disminución de la presión arterial se va a deber a la reducción de la pérdida del calcio intracelular. Esto es lo que hacen estos ácidos grasos. Y van a reducir la agregación plaquetaria a través del tromboxano A3 y la prostaglandina I3. Otro de los efectos es que es un neuroprotector. ¿Por qué? Porque se ha encontrado estos ácidos grasos que forman el 25% de los ácidos grasos de la corteza cerebral. ¿Y de qué me va a servir? Pues van a favorecer lo que son la neurogénesis, la formación de neuronas, ¿sí? Va a favorecer la sinaptogénesis, su conexión entre neuronas, y la neurotransmisión, ¿sí? Va a haber mejor calidad en estas tres partes. También nos vamos a encontrar que el 30% se entra en la retina, estos ácidos grasos, el 30%, y en el 60% de los fotorreceptores de la retina, que son conos y bastones, que van a mejorar la visión y la percepción de colores. Y van a prevenir la acumulación neuronal de calcio, que ocasiona lesión y apoptosis neuronal, y así como la reducción del estrés oxidativo. ¿Y los omega 6 y 9 dónde quedan? ¿Por qué no se agregan? Principalmente están enfocados por su función hacia funciones cardioprotectoras y algunas veces hasta biosíntesis de mielina. Si recordamos, entonces tenemos como omega 6 el ácido linoleico, el ácido oleico, omega 9, el BPA, que es omega 6, y el erúsico, que es omega 9. Pero estos los vamos a encontrar más en funciones o prevención de algunas patologías cardíacas. Y estos los vamos a encontrar en el aceite de oliva, el cártamo, el aguacate, el aceite de girasol, algunas semillas, nueces, avellanas, pero principalmente su función es disminución, y si se acuerdan, tienen funciones compartidas. Disminución de lipoproteínas de baja densidad, colesterol, triglicéridos
Igual, disminución de la tensión arterial, aumento de las lipoproteínas de alta densidad, favorece las defensas a través del desarrollo y la activación de los linfocitos y la reducción de la resistencia a la insulina. Y en algunos de ellos, si recordamos, o no sé si ustedes recuerdan, de un famoso aceite de Lorenzo, incluso hay una película, pues esto es aquí donde entra uno de los omegas 9, que es el ácido erúsico, favoreciendo la biosíntesis de mielina, ¿sí? Esto incluso es donde más se enfocan más a funciones cardioprotectoras y por eso a veces no es que no se agreguen o sean malos para el embarazo. Tienen más funciones protectoras los omegas 3 en el embarazo todavía. ¿Y cuándo debemos iniciar? Sabiendo todo esto, lo que ya tenemos la base del por qué y el cómo, ¿cuándo debemos iniciar el uso de los omegas? Se recomienda iniciar 3 meses antes del embarazo, ¿sí? Para tener la finalidad, tener concentraciones óptimas una vez que se logre el embarazo y que estas concentraciones óptimas favorezcan, obviamente, las funciones y la prevención de algunas patologías en el embarazo. También tomarlo durante el embarazo y la lactancia. Recordemos pues que en el feto, ya lo mencionamos, las concentraciones van a depender de la ingesta materna, no nos olvidemos de esto. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, las enzimas de elongación y de saturación de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, estas enzimas en el feto son precoces y de baja actividad en el hígado. Y la concentración, repito, va a depender de la ingesta materna. Por lo tanto, el embarazo también y la lactancia disminuyen los niveles de omegas, y más si es en un embarazo múltiple. ¿Y cuáles van a ser los requerimientos de los omega 3? Bueno, se ha encontrado que el requerimiento diario para un feto es de 50 a 60 miligramos al día, más en el último trimestre del embarazo, donde en este último trimestre está acelerado el crecimiento y el desarrollo del bebé, así como su desarrollo neurológico. Por eso estas dosis que están aquí se recomiendan para el feto. Ajá, ¿y cómo se los voy a administrar? Bueno, pues a través de la madre. ¿Cómo? En mujeres embarazadas, antes, durante el embarazo y lactando, la dosis media es de 100, perdón, la dosis recomendada es de 100 a 300 miligramos al día de DHA y EPA, ¿sí? Incluso vamos a encontrar algunos estudios, dependiendo de los estudios que leamos o encontremos, donde también se sugiere una dosis de 3 miligramos al día, pero pues no lo vamos a estar midiendo, ya a lo mejor damos un suplemento que ya tiene estas concentraciones. Perdón, por lo tanto, la dosis media que se recomienda es de 200 miligramos al día para DHA y EPA, ¿sí? Incluso hay estudios que han sugerido dosis muy altas de 1 gramo, 1,5 gramos, 2.4 gramos al día de estos ácidos grasos, principalmente para no encontrar efectos de toxicidad. Entonces, el DHA y el EPA a dosis altas, como las que mencioné, no producen toxicidad, pero pues a nivel de esta Organización de la Salud y otras asociaciones, recomiendan que mejor, el CDC recomienda que mejor la dosis media sea de 200. Pero ¿qué pasa aquí? Si ustedes revisan sus concentraciones en cualquier suplemento, van a encontrar que de DHA hay 200 y de EPA 50 miligramos. ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla, ya sea que lo encuentren de 30 o de 50 miligramos al día respectivamente, es que va a haber una relación 4 o 5 a 1 de estos dos, y es porque así evitan que también haya competencia a nivel celular entre ellas, ¿sí? Para que haya un equilibrio y que no haya una variabilidad de este tipo, y que obviamente ni se aproveche una ni otra. Entonces, por eso se recomienda 200 miligramos de DHA y de EPA. Vamos a encontrar dosis entre 30 y 50, pero comercialmente vamos a encontrar las dosis de 50 miligramos al día. Por esta razón, que no haya competencia entre estos dos a nivel celular. Algo muy recomendable es no consumir ácidos grasos trans,
¿sí? Son los ácidos grasos hidrogenizados. Si recordamos, los ácidos grasos a temperatura ambiente son líquidos y al hacerlos trans, pues prácticamente favorecen su solidificación. ¿Pero qué es lo que van a hacer? Pues nada más van a inhibir las enzimas desaturasas, disminuyendo los niveles de DHA y EPA entre la madre y el feto. Y los beneficios que buscamos, pues no se van a obtener. ¿Qué alimentos o en qué alimentos los podemos encontrar? Principalmente en los pescados grasos, que es el que va a aportar mayor concentración de estos, los pescados grasos, donde aportan un 45%. De ahí le secundan los pescados magros, que son los que más consumimos, un 17%, los mariscos, un 10%, y los pollo, 8%, carne de res, un 6%, los huevos, un 5%, lácteos, un 4%, y otros que se refieren a semillas, linaza, nuez, almendras, aceites vegetales, un 5%. ¿Sí? Pero aquí hay algo muy importante, la dieta. Realmente, en la dieta, pues no tenemos una ingesta adecuada de ácidos grasos, ni mucho menos de pescados grasos. En un estudio realizado en México, en una población mexicana de pacientes embarazadas, se encontró que para poder tener un requerimiento adecuado a estas concentraciones que mencioné, por lo menos se requiere 2 porciones de 300 gramos cada una, 2 veces a la semana. Pero ¿quién en estos momentos va a consumir un salmón, que es el principal de ellos, 2 veces a la semana? Cuando mucho, y se encontró así, que por lo menos consumen una vez al mes pescado, ¿sí? Las pacientes embarazadas, y normalmente es un pescado magro, por lo tanto las concentraciones o el aporte de DHA y EPA son bajas, ¿sí? Ahora, se recomienda de preferencia asado o a la plancha. Frito pierde totalmente su valor nutricional y no aporta esto, ¿sí? Entonces, recordar que el aporte directo o suplemento de EPA y DHA es más eficaz que sus precursores por sí solos, o sea, los de la dieta. Y recordar nuevamente que las enzimas, elongasa, desaturasa, son precoces y de baja actividad en el feto, y que la dieta por sí solo nos va a dar solo un 21% de EPA y un 9% de DHA. ¿Y qué hacemos entonces? Dar un suplemento, ¿sí? Doctor, oiga, pero mi paciente leyó en la cajita que dice, no es un medicamento, queda a cargo y responsabilidad de quien lo prescribe. Lo lee el paciente y ¿qué nos ha dicho? Ay, doctor, yo no me lo tomo porque no es un medicamento. Pero dice, oiga, pero es para su bebé, le va a servir y eso. No, es un suplemento, dice que esto no es un medicamento y no me lo tomo. Ok, ¿qué es un suplemento? Y eso es lo que tenemos que explicarle a las pacientes. Un suplemento es algo que se agrega a una cosa para mejorarla, así de sencillo. Y lo que nosotros estamos haciendo al dar un suplemento es mejorar ese aporte que en la dieta, créanme que no lo vamos a alcanzar, ¿sí? No, porque no tenemos prácticamente una dieta de este tipo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a ser un suplemento, ayudarnos a mejorar las condiciones para que obtengamos los mejores beneficios del DHA y el EPA. ¿Y cuáles van a ser estos beneficios? Bueno, ahora, si sabemos todo o ya entendimos lo que fue las bases del por qué son omega 3, 6, para qué sirven, que prácticamente es un efecto antiinflamatorio, cardioprotector, citoprotector, evitar vasoconstricción, todo eso, pues entonces aquí es donde se va a ver reflejado los beneficios de la ingesta del suplemento de omega 3. Van a mejorar la calidad del óvulo, ¿sí? Obviamente, pues óvulos de mejor calidad, mejor desarrollo de un embrión. Va a mejorar el peso al nacer, va a favorecer el crecimiento y el desarrollo del bebé, va a mejorar la agudeza visual y la percepción de colores,
Mejora la capacidad de aprendizaje, memorización, coordinación motora, disminuye el déficit de atención y mejor efecto protector contra alergias para el bebé. ¿Sí? Y eso es lo que haríamos en forma preventiva al ingerir los omegas antes del embarazo. O sea, a corto plazo es donde vamos a ver los beneficios. Pero también podemos involucrar a los hombres. A los hombres se sugiere que no se sugiere, se indica que de preferencia lo tomen también porque va a mejorar la fertilidad en calidad y motilidad espermática y también de preferencia tomarlos 3 meses antes del embarazo para tener espermas de mejor calidad. Y durante el embarazo, ¿qué van a hacer? Hemos encontrado, o se han encontrado algunos, bueno, no, muchos estudios donde han visto que lo que hace la ingesta de estos omegas 3 durante el embarazo es prevenir la aparición de parto pretérmino, ¿sí? Incrementando la duración de 1 hasta 2.6 días, más un pequeño incremento en el peso al nacimiento. Aunque parezca poco, créanme que un bebé prematuro, un día más que esté en el útero, ustedes mejor que nadie saben que es significativo porque es la mejor incubadora que podamos tener. Y aunque el crecimiento es poco, pero es favorable porque también pues, va a disminuirlo. Eso mismo hace que disminuya el efecto o el riesgo de prematuridad antes de las 34 semanas, un 31% en los embarazos y del 61% en los embarazos de alto riesgo. Entonces, vean lo que favorece, disminuye prácticamente el riesgo de prematuridad. Por ende, pues va a haber también la disminución de la restricción del crecimiento uterino y también va a favorecer que no se desarrolle o que disminuya la prevalencia, mejor dicho, disminuya la prevalencia de lo que es preeclampsia. Si recordamos, la OMS lo reporta de un 2 a 8% y en México hasta se reporta de un 5 a un 10%. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues nada más, el EPA y el DHA promueven la producción de óxido nítrico y recordamos que también reduce la pérdida de calcio intracelular, lo que favorece la vasodilatación y que obviamente pues disminuye esta prevalencia. También puede disminuir la prevalencia de diabetes gestacional, favoreciendo la actividad de los receptores periféricos de insulina y también lo hace a través de mediar la expresión de los genes involucrados en el metabolismo de lípidos y la glucosa. Y después del embarazo, ¿qué van a hacer? Recuerden que se mencionaba que se tomaran también durante la lactancia. Pero obviamente pues ya viene la paciente tomándolos antes y durante el embarazo, por lo tanto va a prevenir la presencia de ansiedad y depresión postparto. Y si recordamos, su prevalencia en las pacientes es de un 10 a un 20%, pero la puede prevenir esto o incluso disminuir la gravedad del mismo. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer después del embarazo. Y como ya sabemos, pues previene el bajo peso al nacer, que haya un bajo coeficiente intelectual y desarrollo cognitivo y neuromotor, que no haya alteraciones de la conducta y que disminuya los procesos alérgicos, inhibiendo y estabilizando el factor de transcripción kappa, así como la producción de interleucinas que favorecen el desarrollo de las alergias. Y otras enfermedades que también se han encontrado son que ayudan a su disminución o su desarrollo, como son el asma, la atopia, la artritis reumatoide, la fibrosis quística, colitis ulcerativa, enfermedades de Crohn. Todo esto que son enfermedades inflamatorias. Y esto es prácticamente a manera didáctica lo que llegamos a obtener del consumo de estos ácidos grasos que son los omegas 3, que son el EPA y el DHA. Por lo tanto, a manera de conclusión, el consumir omegas 3 como el EPA y el DHA en la dieta, pero principalmente de suplementos, es la única manera práctica de incrementar los niveles de estos ácidos grasos esenciales. El EPA y el DHA han demostrado ser eficaces en la prevención y tratamiento de varias patologías,
así como el embarazo, participando en la modulación de la respuesta inmune, como lo vimos, en la circulación, disminuyendo la inflamación y en el daño anatomo-funcional. Por lo que es recomendable el consumo en población general, en particular en las pacientes embarazadas para disminución de los riesgos obstétricos, como los que mencionamos, al igual que el óptimo crecimiento y el desarrollo del feto y posteriormente del recién nacido. ¿Sí? Por lo tanto, lo mejor de todo esto es que ya vienen en cápsulas y no hay que tomarlo directamente de la dieta. Si recordamos algunas veces, y algunas pacientes lo reportan, el famoso olor a pescado, de los productos, de los suplementos, que por eso también muchas veces no los ingieren las pacientes, ¿sí? Que son las cápsulas de ácidos grasos o de aceite, mejor dicho, aceite de pescado, ¿sí? Pero pues obviamente vamos a tener mejores opciones conforme avanza la tecnología, podemos encontrar una mejor opción para evitar lo que son esos inconvenientes en la toma de omega 3 en los suplementos, donde, por ejemplo, hay productos que a través del proceso de deodorización y microencapsulación, ¿qué significa esto? Que el aceite de pescado, al pasar por estos procesos, van a secarlo y lo van a convertir en polvo, ¿sí? Favoreciendo o evitando, mejor dicho, la regurgitación o el reflujo y el sabor a pescado que muchos pacientes no toleran, y más en el primer trimestre, que cuando hay emesis gravídica, y que también no van a tener olor ni sabor a pescado. Utilizando lo que son aceites de pescado de alta calidad y sobre todo sin toxinas. Algo que se me pasó a mencionar es que, por ejemplo, se ha visto que en los salmón de ambiente natural, pues actualmente pues hay índice de contaminación de mercurio. Entonces, si aparte no lo consumimos, y si lo consumimos con el riesgo de tener altos índices de mercurio en sangre, pues no vamos a evitar entonces consumirlo. Entonces, aquí tenemos una opción, que son los suplementos, y que obviamente pues buscar el más óptimo para nuestros pacientes, el que no produzca regurgitación o reflujo, sabor a pescado, y que no huela, para que nuestro paciente lo tolere, y obviamente pues aportar todos los beneficios que tenemos. Y también, ¿por qué no las características físicas? Que si recordamos, estas son unas cápsulas enormes que a veces también dificultan su deglución, por lo tanto vamos a tener cápsulas sumamente pequeñas como las que comúnmente conocemos. Y esto es lo que va a favorecer a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, recordemos que si queremos buenos resultados, si queremos obtener a nuestros hijos, incluyendo a nuestros hijos familiares o los hijos de nuestros pacientes con buenos resultados, y que haya un buen desarrollo fetal, un buen desarrollo del sistema inmune, un buen desarrollo del sistema circulatorio, que no haya complicaciones de diabetes gestacional, preeclampsia y todo eso, pues obviamente debemos aportar un suplemento que contenga omega 3, DHA y EPA. Muchas gracias por todo. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Doctor Joel, muchas gracias. De verdad que muy valiosa la información que nos compartió. Y bueno, aquí tenemos un comentario del doctor Carlos Gómez Topete, que dice: todo está excelente, pero el costo de los medicamentos es caro y el sector salud no lo tiene contemplado, solo vitaminas, ácido fólico y hierro. Sí, eso es muy cierto. Realmente el presupuesto de una institución, que yo también trabajé en una institución algún tiempo, pues están limitados, y aunque nosotros lo sepamos, pues no sabemos, sabemos que tenemos que dárselo, pero pues damos lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos? De eso a nada, pues entonces hierro y ácido fólico, y sabemos que a nivel de institución, pues eso nada más va a ser. Y que lamentablemente le podemos sugerir a la paciente que lo compre por fuera, pero es un arma de dos filos, y eso lo sabe quien ha trabajado en una institución. Es que el doctor me dijo que lo comprara, y se crea un problema administrativo, y ustedes mejor que nadie saben. Pero al final, no dejar de recetarlo, porque de eso a no indicarlo y saber que los beneficios que van a tener, pues van a ser más que el no consumirlo. Entonces, pues ahí se maneja
con mucha discreción. A nivel institución. Gracias, doctor Joel. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Algún médico que tenga alguna duda? Sea bienvenida la pregunta o la duda para aclararlo. ¿Alguna duda adicional? Pues al parecer no tenemos dudas, doctor Joel. Ah, mire, aquí tenemos un comentario. Dice el doctor Miguel Ángel, si se toma después, antes del embarazo, ¿hay algún riesgo? Si no se toma después, no entiendo bien la pregunta, si no se toma después, antes del embarazo, ¿hay algún riesgo? No, sí, o sea, se toma, o sea, que no se tome los 3 meses antes del embarazo. No, pues es lo mismo que ocurriría con lo que es el hierro y ácido fólico. Al final hay un suplemento, perdón, hay un aporte en la dieta, que sabemos que es bajo, ya les explicaba, pero no ocasiona ningún riesgo. Lo mejor es que lo inicie lo más pronto posible para que por lo menos tenga una protección, aunque sea mínimo, pero que la tenga. A que no la tenga, entonces sí, y que no lo tome en el embarazo ni la lactancia. Pero no hay ningún riesgo al que no lo tome 3 meses antes y que lo inicie al saberse embarazar. Que de hecho, la mayoría de las veces sabemos que así ocurre cuando una vez que están embarazadas las pacientes es cuando inician la suplementación, incluso hasta un mes después de saberse embarazadas. Pero no hay ningún riesgo. En el momento que lo inicien es buen momento. Gracias, doctor Miguel Ángel, por su participación. Tenemos otra pregunta de la doctora María del Pilar, que dice, excelente tema, ¿podría indicar algunos beneficios de omegas en población geriátrica? Sí, lo que se ha visto con ellos, los pacientes geriátricos, pues son prácticamente procesos inflamatorios. La colitis, la artritis reumatoide, entre las principales, la hipertensión, que es otra, la diabetes. Créanme que va a favorecer la disminución de la sintomatología o del daño celular de estas patologías. Como lo mencionaba en una diapositiva, pues la artritis, las reacciones alérgicas, la disminución de la presión arterial, la disminución de los niveles de glucosa en pacientes diabéticos también se han observado los beneficios del uso de los omega 3. Y si me atrevo a mencionar algo que todavía está en estudio, incluso los pacientes con enfermedad de COVID, que ustedes saben mejor que nadie que es un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, se han beneficiado del uso de los omega 3. Obviamente están en estudios, están algunos, son recientes, algunos no han concluido, pero si estamos viendo todo lo que hace a nivel de un proceso inflamatorio, los pacientes que llegan a consumir omegas, y si pueden, y se los sugiero, pueden recomendar omegas 3 en su proceso de recuperación y pues, obviamente pues todo el proceso inflamatorio lo van a disminuir. Muchas gracias, doctor Joel, por aclarar la duda y muchas gracias, doctora María del Pilar, por la participación. ¿Alguien más que quiera sugerir algo, preguntar algo o bien alguien más que quiera participar? Pues al parecer no. Les agradezco mucho a las 29 personas conectadas, de verdad valoramos mucho su tiempo invertido y esperamos que este tema haya sido de utilidad y sobre todo que vaya a ser utilizado en su día a día. Muchas gracias al doctor Joel por compartirnos su experiencia, conocimiento y preparación. Y bueno, les deseo la mejor de las noches, que puedan descansar muy bien en compañía de su familia. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.